recorrido por el repertorio de las cantautoras de la música juvenil colombiana me dejó con un puñado de canciones contestatarias que iluminaron una beta que yo tenía que explorar. Pues el embate contracultural de los 60 no fue solo rock and roll, revolución sexual y experimentación con estados de la conciencia, especialmente en el continente americano. Como consecuencia de la Guerra Fría, el fantasma del comunismo empezó a recorrer Latinoamérica. Y en Estados Unidos los afroamericanos libraban una lucha feroz por sus derechos civiles. Esta otra contracultura, de carácter eminentemente político, tenía sus propios valores musicales y estaban bien alejados del rock and roll, ese hijo del imperialismo. Ayer lo echaron del pueblo porque se negó a firmar la sentencia que el alcalde a él le hubo de aplicar. Canción política, social, de protesta, testimonial. Mercedes Sosa le decía canción con fundamento. Todos los nombres que le han puesto a esta categoría musical indican algo de su propósito: fusionar el goce estético con el mensaje de transformación social asociado a la izquierda política. Porque él es pobre y carece de jincas como el patrón, tan creyendo que por eso también le falta el honor. Pero cuando la categoría canción de protesta aterrizó en Colombia, se topó de frente con el nuevo consentido de la industria discográfica, el rock and roll. Y en lugar de partir cobijas, se fundieron en un abrazo insurrecto, tan fraterno como controversial. Este viento, amor, que conmigo en la montaña está. En el corazón de la despolitizada industria de la música juvenil colombiana, unas jovencísimas mujeres le dieron vida, brillo y popularidad a las canciones con el contenido más político e incendiario que hayan circulado nunca antes y nunca después por la radio comercial de nuestro país. Tu fusil, amor, es la música más libre bajo el sol. Es sangre y es futuro del amor. Tu fusil, amor. Mi nombre es Leonora Parra Moreno y esto es Sembradoras de Estrellas. Sembradoras de Estrellas. Las primeras voces de la música juvenil en Colombia. Episodio 4. Aquí tengo para un grito, canción de protesta. Avanzaba la década del 60 y Colombia era gobernada aún por el Frente Nacional, ese pacto entre liberales y conservadores para repartirse el poder durante 16 años e intentar a la fuerza la pacificación del país. Pero al enfrentamiento armado bipartidista que ya arrastraba a Colombia, se sumó el surgimiento de las guerrillas comunistas inspiradas en experiencias internacionales. Algunas áreas apartadas del país, en las cuales los violentos habían establecido su dominio, fueron ocupadas por tropas del ejército. Se logró la eliminación de 20 cuadrillas de bandoleros antisociales dados de baja. En este contexto, intelectuales y artistas militantes de nuestro país, como los de todo el continente, seguían de cerca los procesos culturales de la Revolución Cubana. Y como en la isla se había creado en 1967 el Centro de la Canción Protesta de Casa de las Américas, pues aquí tomaron nota. Pero que la llamada canción protesta aterrizara en nuestro país finalizando los 60 no quiere decir que en la música popular nuestra no existieran ya canciones políticas. Aunque mi amo me mate a la mina, no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. A mediados de esa misma década sobresalía Leonor González Mina, la negra grande de Colombia, entre las artistas que cantaban sobre la realidad nacional. En su disco de debut, grabado para Sonolux en 1964, aparece A la Mina, una tonada tradicional que es una especie de conjuro de la esclavitud recopilada por el investigador Esteban Cabezas en sus travesías por el Pacífico nariñense. Pero A la Mina no es solo una muestra de la canción social colombiana anterior al aterrizaje formal de la canción de protesta,
también es una de las muestras más radiantes de los frutos que iba a cosechar en nuestro país el tórrido romance entre la canción política y el rock. Pues unos años después de haberla grabado por primera vez y poniéndose a tono con los tiempos que corrían, Leonor González unió fuerzas con la banda La Columna de Fuego y la transformaron en La Joricamba, una canción que, con los años, vendría a ser un hito de nuestro rock. Aunque mi amor me mate a la mina no voy. En el próximo episodio me detendré más en la magia surgida del encuentro entre Leonor González y La Columna de Fuego. Pero es con la pirotecnia electrizante de esta canción con la que quiero empezar a celebrar, por todo lo alto, el sendero rockero que tomó la canción política colombiana a finales de los años 60. El 24 de abril de 1968 se fundó en Colombia el Centro Nacional de la Canción Protesta, más conocido por sus siglas CNCP, y nació como parte de la Casa de la Cultura de Bogotá, que no era una organización estatal ni mucho menos, sino un colectivo cultural que funcionaba en una casa colonial del centro de la capital, organizado y administrado por un grupo de artistas inquietos intelectualmente y políticamente, que con los años se convertiría en el grupo de teatro La Candelaria. Pero habiendo nacido en 1968, el CNCP no tenía otra opción. Llegó al mundo con alma rockera. Desde antes de su fundación, varios artistas juveniles se presentaban ya en los eventos organizados por la juventud del Partido Comunista. Entre ellos, una voz relucía, la de Eliana. Nunca apuntes a este lado, porque a este lado, soldado, está tu pueblo luchando por una patria sin amos. Está tu pueblo luchando por una patria sin amos. Nunca apuntes a este lado, porque a este lado, soldado, está tu pueblo. El descubrimiento de Eliana me impresionó mucho, pues aunque la música de protesta se menciona a veces en algunos de los relatos sobre los inicios de la música juvenil en nuestro país, siempre se refieren los mismos dos nombres, o máximo tres. Paulus Gallinazo, el dueto Norman y Darío, y otro dueto, Ana y Jaime. Y aunque alguna vez vi el nombre de Eliana entre los vinilos que atesoraba mi mamá, tenía en la portada como título una palabra que pone muy nervioso al purismo rockero: romántica. Así que la dejé pasar. De no haberme sumergido en las disquerías más recónditas, quizás nunca habría descubierto la estrella fulgurante que se omite en esa lista canónica. Pues fue en Discos Manolo, ese sótano de la carrera octava atiborrado de vinilos que atendía solícitamente el señor Manuel Arias, alma bendita, donde empecé al fin a expiar mi ignorancia. Al ver mi curiosidad por un disco llamado Semillas y Canciones que Caminan, Manolo me invitó a aprender su tocadiscos. Así fue como empecé a saber de la joven solista que destacó en el mismo círculo en el que destacaba Paulus Gallinazo, el reconocido pionero de la canción de protesta nacional. Una mujer que entre 1967 y 1976 editó la friolera de 8 álbumes, una de las discografías más prolíficas de las sembradoras de estrellas. Hacia este lado, soldado, está el campesino hermano, de sol a sol agachado, como esclavo del arado, de sol a sol agachado, como esclavo del arado. No apuntes al... Gloria Elena Boncam Vázquez nació en Medellín en 1945. Su madre era una antioqueña al parecer conservadora y su padre un chileno de actitud liberal que la quiso bautizar Eliana. Sin embargo, el cura exigió que la criatura tuviera un nombre piadoso. Gloria Elena sería bautizada entonces, aunque unos años después llevó a la fama el nombre que le gustaba a su papá. Y lo hizo cantando canciones que seguro tampoco le gustaron al cura que la bautizó. Logré enterarme de este detalle de su biografía saltando de fuente en fuente y persiguiendo la más mínima pista, pues la información biográfica sobre Eliana es muy escasa y no pude entrevistarla. Indagando con otras sembradoras de estrellas, me enteré de que actualmente vive retirada en un municipio del Tolima y que le interesan muy poco las reminiscencias. Le voy a preguntar porque ella no quiere saber nada de todo esto. Ay, ¿por qué? Porque ella está retirada. Ya es una mujer grande y ella, acuérdense que ella salió obligada.
de la música, la iban a matar. ¿Se acuerdan de las canciones protesta que ella hacía? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren los señores? Hablando de los políticos. Entonces ella como que no quiere. Podemos esperar que yo vaya. Ahorita la llamo y le digo. Yolanda me sirvió de mensajera, pero la decisión de Eliana de permanecer en un retiro silencioso fue tajante. Así que me di a la tarea de intentar reconstruir yo misma su devenir como artista. Y en mi búsqueda tuve un descubrimiento feliz. La breve entrevista que la periodista Pilar Jung le hizo en 2010, tal vez la última que concedió después de retirarse. Gracias a la generosidad de Pilar pude contrastar algunas de mis hipótesis con el esquivo testimonio de Eliana. ¿Qué ha pasado con Eliana? ¿Por qué no volvimos a saber de ella? Si está cantando, ¿a qué se dedica? Es una historia larga, yo me retiré hace muchos años, ¿no? No resistí las presiones por el tipo de música que yo cantaba, ¿no? Fue muy fuerte. En algún momento dije, me voy a esconder un poquito a ver qué pasa y me quedé escondida. ¿Hace cuánto te retiraste? Uy, yo creo que como 25 años o más. ¿Quién es esta artista que tuvo que retirarse a finales de los 70 por la intimidación de los poderosos? Escuché con auténtica curiosidad sus discos, que reuní tras varios años y muchas idas al centro de Bogotá, y después de permitirme atar algunos cabos, aquí va. Esta es la historia, nunca antes contada, de quien fuera la solista más laboriosa de la joven música de protesta colombiana. Cuando yo salgo con mi chico a caminar por la avenida, la gente sin indignadas gritan, ¿cuál de los dos es la mujer? Porque su pelo crece y crece sin que lo puedan detener. Eliana hizo parte del entramado industrial de la nueva ola, pues aunque no figuran los compilados que hicieron tanto el Club del Clan como Estudio 15, varias de sus colegas la identifican y la sitúan en ese entorno. Y en 1966 obtuvo un premio en el primer Festival de la Canción Latinoamericana en la ciudad de Trujillo, en Perú. Así que no era una amateur. Sin embargo, se la ubica al mismo tiempo entre los artistas que se presentaban en el Centro Nacional de la Canción Protesta. Y aunque no sé cuál fue el origen de ese vínculo, la presencia de Eliana en el corazón de la militancia artística de izquierda no era incidental. Su compromiso político es reconocido por quienes compartieron con ella ese ambiente y se confirma con este testimonio sobre algunas de las actividades audaces en las que participaba. Yo fui a Cuba cuando era delito ir a Cuba. Entonces uno salía escondido ahí por el Perú, llegaba a Cuba, estuve en los festivales en Cuba, estuve también en Europa, en Berlín, en un festival, fuimos hasta Moscú, todo ese recorrido hicimos con estas canciones. Moviéndose entre las aguas despolitizadas del entretenimiento juvenil y el epicentro del arte militante, Eliana se topó con un grupo de escritores que tenían pretensiones estéticas vanguardistas y que llamaron la atención a principios de los 60. Se hacían llamar miembros del movimiento nadaísta, y no eran precisamente unos jovencitos ni unos militantes, pero sus ganas de rejuvenecer su enemistad con el orden establecido los llevó a coquetear temporalmente con el rock and roll y la izquierda. Si el cruce de caminos entre la nueva ola, la canción militante y los escritores nadaístas dejó una consecuencia afortunada, fue el debut discográfico de Eliana, un larga duración editado por Philips en 1967, titulado La Internacional Nadaísta. Nuestros oídos sigan gritando todos juntos, y hacia el gogo irán a caer. Sigan gritando mientras... Las letras fueron aportadas por los poetas nadaístas. Los temas musicales y arreglos, por su parte, estuvieron a cargo de un peso pesado de la industria de la música juvenil, Harold Orozco. Y en la interpretación, la voz elástica y penetrante de Eliana. El experimento dejó algunos resultados interesantes, como la rock and rollera, ¿cuál de los dos es la mujer? La gente grita, ¿cuál de los dos es la mujer? Sin embargo, la Internacional Nadaísta, en cuya contraportada aparece una foto de Eliana con un vestido de chica yeye haciendo un gesto cándido de despedida en la escalinata de un avión, ha llevado a un equívoco que se repite aquí y allá, que ella hizo parte del nadaísmo, recordado, entre otras, por ser un movimiento más bien bastante macho. Pero que Eliana fuera nadaísta es falso. Lo cierto es que sintonizaba poco y nada con la idea algo pueril de rebeldía que tenía el grupo de hombres que estuvo detrás de su primer trabajo discográfico. Cuando yo empezaba a cantar, entonces aparecieron los poetas nadaístas, ¿sí? Querían hacer canciones. Yo nunca milité con ellos,
hice el disco, pero no me gustaba andar con ellos porque eran muy locos. Eran muy locos y les gustaba hacer mucho escándalo. Y yo no soy ese tipo de persona. Yo digo cosas, sí, pero no alboroto así. Entonces ellos les encantaba hacer show, ir a echar a perder un espectáculo. En su siguiente álbum, Eliana se desmarcó en todo de su debut. Editado por Sonolux en 1968, se titula La Bohemia y presenta una cuidada selección de temas de la canción europea vertidos al castellano en su mayoría por ella misma. De su contacto con el nadaísmo apenas quedó Requiem para un torero, una gran canción escrita por Gonzalo Arango. Y de los ritmos más ligeros y comerciales del rock and roll, quedó solo la presencia de Harold como arreglista en una canción. Y de la chica Yeye tampoco hay rastro. Una rosa en la tarde de dolor se hizo negra. En la portada de La Bohemia aparece Eliana glamurosa y apesadumbrada, tumbada boca abajo con cigarrillo en mano enfrente de un cenicero y un paquete entero. Sus ojos, de negro delineados, están clavados en el piso y la pose llama la atención sobre su nuca, descubierta por un corte de pelo chiquitico. No exactamente la imagen promovida por la industria para las artistas juveniles. Así que esta larga duración podría parecer una apuesta europeizante y algo snob, pero lo que yo veo es una apuesta consciente por otras estéticas de la vanguardia cultural, apreciadas en ese entonces por intelectuales y artistas de izquierda. La curiosa nota que aparece en la contraportada del disco lo confirma. Celebrando la seriedad de Eliana y condenando la ligereza tanto del rock and roll como del nadaísmo, está firmada por Marta Traba, fundadora del Museo de Arte Moderno de Bogotá y crítica de arte que, por ser de izquierda y argentina, apenas unos meses después de la edición de La Bohemia padeció un intento de expulsión de nuestro país. Eliana grabó un disco más en esta línea, aunque ahora incluía un par de canciones de compositores colombianos, Héctor Ulloa y Graciela Arango. Pero el fenómeno de la canción de protesta ya era muy comercial en 1971 y la jalaba. Para un artista como ella, quizás resultaron irresistibles las infinitas posibilidades creativas que ofrecía una categoría musical en la que estaba todo por hacerse en Colombia. Un morral a las espaldas. Como mi esposo es periodista, entonces alguna vez lo acompañé. En ese tiempo él tenía un programa de televisión y estaba haciendo reportajes. Entonces fui a un tugurio donde él iba a filmar el programa y yo quedé estremecida. Yo nunca he sido rica, pero nunca me faltó nada. Y me aterré cuando vi a la gente viviendo entre un montón de pantano en unas casetas hechas con cartón, tapadas con cartón. Y en ese momento llegaba también un señor con un tarro así grandote, lleno de los sobrados que había recogido en los restaurantes. Y todo el mundo salió, eso era lo que comían. Eso me caló muy profundo. Y en contraposición, entonces otro día lo acompañé a hacer reportajes con los políticos. Entonces aquellos pavos reales que veías con esa suficiencia. Y luego nos sentábamos a almorzar y yo empezaba a verlos y a darme cuenta que no tenían nada por dentro. No. Me encontré además en ese periodo con una canción de Atahualpa Yupanqui, Las 4 preguntas. Entonces en esa canción se cuestionaba la existencia de Dios y cómo manipulaban a la gente a través de Dios y cómo la gente se agachaba, ¿no?, con la promesa de un mundo mejor, de una vida mejor, y le explotaban. Así que entonces empezamos a caminar por ese tipo de canciones de protesta, un poquito ciegos musicalmente, poéticamente. Hicimos cosas bonitas, creo yo, pero que no tenían la capacidad de penetración que logramos al final. Entre 1971 y 1975, Eliana editó 5 larga duración, y uno tras otro fue recogiendo lo sembrado. Sus primeros 3 discos de la década del 70, La voz del amor y la protesta, Romántica y rebelde y Te digo hermano, todos de Sonolux, dejan atrás las composiciones europeas y abordan el repertorio clásico sudamericano de temática social o romántica.
cada vez están más presentes autores archiconocidos de la canción colombiana, así como nombres mayores de la canción social latinoamericana. También escritores colombianos militantes, con los que luego aparecerá como coautora. Pero además de abrazar cada vez más la canción de protesta, a partir de Te digo hermano, editado en 1973, los discos de Eliana involucran en la dirección musical a unos viejos conocidos suyos de la entraña de la música juvenil. Te digo hermano que es tiempo que hagamos una canción, puñal del aire en las manos y en la tierra el corazón. Te digo hermano que es tiempo que se acaben los señores, que un apellido no basta para demostrar. ¿Quién diría después de escuchar esta canción, Te digo hermano, o Canción de los hippies que se van, arregladas por Arturo Astudillo, que la canción de protesta colombiana no fue rock? Que nadie ha venido al mundo solo a comer o a sufrir. Pero más rockero de parte de Eliana que trabajar con el líder de los Flippers o involucrar en otro de sus discos a uno de los miembros de Banda Nueva, fue la decisión de crear Hombro a Hombro con un gran rebelde, Nelson Osorio Marín, un hombre al que se le deben muchas páginas en la historia de la música popular colombiana. Nacido en 1941 en Calarcá, Quindío, era un asiduo del CNSP. Después de pasar por la Facultad de Derecho y trabajar hasta de visitador médico, devino un poeta celebrado por su generación gracias a los poemarios Cada hombre es un camino y Algo rompe la mentira, publicados en 1963 y 1968 respectivamente. Insigne miembro del Partido Comunista Colombiano, la combinación de sus inquietudes políticas y estéticas hizo que le correspondiera escribir varias de las letras más bellas y logradas de la canción política colombiana de los años 70. Oye tú, escrito en ese muro tu grito americano como un puño iracundo. Escribe rojo y grande que se nos viene encima una noche terrible. Canciones y semillas que caminan, editado en 1974 por Sonolux, es el primer disco en el que aparecen juntos como compositores Nelson Osorio y Eliana. Y en el interior de la carpeta en la que viene ese disco se lee un texto muy sentido, firmado y escrito de puño y letra por Eliana. ¿Por qué canto así? Cuando se quiere cantar, se abren dos caminos. O nos entregamos a la comercialización o convertimos el canto en una herramienta que interroga, critica, impulsa, golpea, denuncia. Yo hice mi elección libremente. La hice porque me sentí y me siento en la obligación de luchar contra lo mismo que combatía Atahualpa Yupanqui. Y es que nadie escupa sangre para que otros vivan mejor. Pero a Eliana todavía le estaba guardando la cima. Píntela como quiera, el disco que marcó el final de su relación con Sonolux, fue editado en 1975 por el sello Famoso, una subsidiaria de Codiscos. Y es un portento de la discografía colombiana. Rebosante de canciones que deberían estar en nuestro consciente colectivo, es el resultado del trabajo mancomunado de 3 artistas que juntaron poder creativo y voluntad militante. El experimentado Arnulfo Briceño, el cada vez mejor escritor Nelson Osorio y la inquieta muchacha que se alistaba a abandonar su etapa veinteañera, Eliana. Es mejor que sepas ya que tú eres un jugador del equipo perdedor del campeonato mundial, porque la sede mundial de tu bolsillo saldrá como sale una jugada de antemano. En ese momento se iba a hacer el Mundial de Fútbol en Colombia. Se estaba cuestionando si se hacía el Mundial de Fútbol. A mí me pareció que eso no tenía lógica, ¿no? ¿Por qué? No sabíamos jugar fútbol. Perdíamos en todas partes, bueno, todavía perdemos. Y ponernos a usar dineros haciendo grandes estadios, haciendo vías para que la FIFA viniera y se ganara todo ese dinero. Entonces yo llamé al poeta de cabecera en ese tiempo, que era Nelson Osorio, ya no vive, ¿no? Pero un estupendo poeta, y le pregunté si él estaba de acuerdo con eso. Me dijo, no, yo creo que no.
y le digo, pues hagamos una canción. Fue una pelea horrible con los periodistas deportivos. Entonces hubo un combate muy fuerte. ¿Qué importa? Si en tu barrio no hay escuela, ¿qué importa? Tenemos sede mundial. ¿Qué más quieren los señores, dirigentes, conductores, los promeseros de siempre? En vísperas de elecciones, primero llenamos plazas, luego votos por montón. Entonces Arnulfo Briceño llegó de Cuba y trajo un son cubano que se llamaba ¿Qué más quieren los señores? Entonces hicimos esa canción, empezó el despelote. Los políticos no andaban ni en su guitarra. La idea que yo tenía era que éramos un pueblo muy manso, que se aprovechaban de nosotros por esa mansedumbre, que no entendíamos bien lo que estaba pasando. Entonces yo sentía que debía pellizcar así a la gente para despertarla, sensibilizarla y que protestaran, que no se dejaran del sector político. No, me mandaron decir bruja, miserable, ¿cuánto quiere por no cantar más esa canción? Yo creo que esas fueron las más fuertes, ¿no? Las más fuertes y las que me obligaron a irme por otro lado. Despierta ya, pueblo mío, que vas de engaño en engaño, solo se acuerdan de ti. Cada que pasan 4 años para entonces hay sonrisas. Cuando las canciones de Eliana apuntaron directo a la realidad colombiana con temas como ¿Qué más quieren los señores? Y la jugada mundial, empezaron a ser consideradas, como diría Violeta Parra, peligrosicas para las másicas. Los señores insaciables se dieron por aludidos porque la canción al parecer logró representar a los responsables del malestar social colombiano. ¿Y acaso no podría sonar hoy en la radio y nos sumaríamos muchos a la rabia justificada de su estribillo? ¿Qué más quieren los señores? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren los señores? Y por supuesto tampoco cayó bien la popularidad de la canción con la que se criticaba la designación de Colombia para la organización del Mundial de 1986. Se anticipaba el fin de la década del 70 y se sabe que organizar mundiales es causa nacional para quienes buscan desviar la atención de la desigualdad o de la violación a los derechos humanos. Con el éxito de Píntela como quiera, vendría la censura y con ella el retiro de Eliana. Empezaron a llamarme los controles de radio que pues gustaban de mi música. Nos pasaron un memorándum prohibiendo tus canciones, rayaron tu disco, ¿no? Y por el otro lado, televisión, entonces a las personas que me presentaban en sus programas les quitaban los comerciales. Eran nuestros amigos. Dije yo, no es justo que ellos vayan a tener dificultades por mi culpa, me voy a retirar. Y me retiré y empecé a trabajar por los pueblos, ¿no? Yo soy combativa, pero desde adentro, no soy violenta. ¿Sí? Retirada a la fuerza, Eliana editó en el 76 un disco misterioso. Es un álbum a dueto con un guitarrista llamado Alonso, dedicado completamente a la música andina colombiana. Se llama Recuerdos Viejos y podría pasar por un trabajo más de pasillos y ritmos locales. Pero allí, en medio de letras bucólicas, hay un bambuco combativo firmado por Osorio y Briceño, testimonio de la travesía de Eliana por la canción con fundamento. Una travesía que terminó, paradójicamente, con esa canción que cierra su último disco de protesta, en la que asegura, desafiante, que seguiría peleando porque alguien tenía que cantar las cosas que ella estaba cantando. Porque alguien ha de contar las cosas que estoy contando, porque alguien ha de cantar, así como estoy cantando. A mediados de los 70, con el último soplo de la obra de Eliana, se escuchaban en la radio canciones que hacen parte de otro hito de la canción de protesta juvenil hecha en Colombia. Es una rareza de la discografía colombiana que mencionaré no solo por rigor cronológico o por gusto personal, sino también porque necesito desclavarme un poquito más esa espinita que me dejó clavada la apropiación que ha hecho el nadaísmo de Eliana. Angie Mary Hickey nació a finales de los años 40 en un pequeño pueblo inglés en inmediaciones de lo que ahora es el sur de Londres, y digamos que estaba destinada a envejecer como taquimecanógrafa en el Lloyds Bank. Pero apenas despuntaba su juventud, cruzó el estrecho de Gibraltar
pasó por Marruecos, atravesó el Océano Atlántico y en busca de una ruta que la llevara hasta el Festival de Woodstock, recaló en la isla de San Andrés. Pero no llegó al famoso festival. Se topó en la isla con un poeta nadaísta cuando transcurría el segundo día del primer festival de la canción protesta Coco de Oro, organizado en la isla en 1970. Debido a ese encuentro decidió quedarse en el país, se renombró Angelita y a la vuelta de 5 años grabó para el sello Philips un disco entrañable para el rock y la música de protesta colombianos. El paraíso está en la tierra. En la portada, la muchacha que renunció a su destino de señorita en Londres está parada en la mitad del basurero mayor de Bogotá, empuñando hacia el cielo una guitarra. En la contraportada se presenta a sí misma con este texto. En este basurero me encontré con una pobre mujer que cada día y todos los días está condenada a buscar el pan de sus hijos entre repugnantes montañas de desperdicio. El paraíso está en la tierra y lo hemos convertido en un basurero gigantesco. Pero esto no es una desgracia para siempre. El paraíso no está más allá del hombre, ni más allá de la vida. Está aquí, en la tierra, en nosotros. Y lo podemos conquistar con amor, con justicia, con libertad. Somos caminantes que siempre van en busca de la fuente. Aparte de cuidadísimas versiones en español de clásicos del folk rock anglosajón adaptadas al castellano por ella misma, entre ellas mi cover favorito de Teach Your Children de Crosby, Stills and Nash, el disco incluye 3 canciones de autoría de Angelita, 2 de ellas en inglés y una en español, precisamente la que da nombre al disco. Y propongo un reto: que alguien encuentre un solo artículo o un solo programa de radio sobre Angelita en el que el énfasis esté puesto en esas canciones de su autoría y no en su relación con Arango o en su relación con el rock anglosajón. Así que, para equilibrar la balanza, diré de Angelita lo que en verdad me parece relevante: que agregó una página notable al cancionero de la música de protesta en Colombia, grabando un álbum en el que ella, aparte de componer y cantar, toca la guitarra y la melódica, respaldada además de Humberto Monroy y Edgar Restrepo Caro, fundadores de la agrupación Génesis. Ese primer festival del Coco de Oro, al que debemos la existencia del disco de Angelita, estuvo envuelto en una controversia que me invita ahora a la tarea feliz de completar esta historia con la adolescente que le puso voz a la que quizás sea la discografía del pop colombiano más exquisita de todos los tiempos. Historias que nadie cuenta, Antonio lleva. El éxito comercial de la canción de protesta configuró situaciones, ¿cómo decirlo?, peculiares. Según el académico Katz Rosene, en su artículo La canción protesta y los discursos de contracultura y resistencia durante la década de los 60 en Colombia, el Coco de Oro en San Andrés fue organizado por el cantante de la nueva ola Leonardo Álvarez, junto a integrantes del movimiento nadaísta y el párroco de la iglesia de San Andrés, con el apoyo, además, del superintendente de la isla, nada más y nada menos que el hijo del expresidente López Pumarejo y hermano del Delfín, que sería presidente apenas 4 años después. Así que, ¿qué insubordinado o qué contestatario el festival? Pues más bien no. Pero más allá de estos aires de cooptación, lo realmente imperdonable para el sector cultural militante fue que el cartel de artistas excluía a la estrella más querida del firmamento de la canción de protesta nacional. Y la tensión escaló a tal punto que los organizadores se vieron obligados a rehacer el cartel, incluyendo, ahora sí, a los hermanos Jaime y Ana Valencia Aristizábal, o mejor, Ana y Jaime, el nombre con el que se ganaron los corazones más revolucionarios y los más cándidos de principios de los 70. Cuando yo era chiquita, mis papás se emocionaron porque salió un compilado de Ana y Jaime en CD, titulado 16 éxitos originales, lo editó Discos Fuentes. Eran los años de la fiebre del disco compacto, y ese objeto les permitía escuchar en el carro que acababan de comprar parte de la música de su juventud. Pasé incontables idas a la casa de mi abuela, que vivía en Mosquera, escuchando Simón Bolívar, Libertador, y todas esas canciones que junto con Café y Petróleo se quedaron a vivir en el inconsciente colectivo colombiano. Ni chicha ni limonada, Soy rebelde, Mi país. Y Ana y Jaime tuvieron, además, un venturoso regreso en 1997. Sonaron en la radio sin parar.
No podré respirar si me faltas amor. Así que cuando empecé mi investigación detectivesca sobre las mujeres de nuestra música juvenil, creía controlar lo más destacado del legado que dejó Ana Valencia junto a su hermano Jaime. Y resultó ser que estaba muy equivocada. Como son un dúo reconocido, tienen su entrada en Wikipedia. Así que súper rápido que habían editado entre 1971 y 1977 5 álbumes y un manojo de sencillos. Ese dato me dejó pensativa. ¿Qué me podía estar aguardando más allá del CD de éxitos aquel? Me tomó varios años y mucha paciencia conseguir los discos de Ana y Jaime, de los que ni mis papás tenían idea, y cuya música ni se encuentra en YouTube, ese repositorio digital de nostalgia. Todavía recuerdo el día en el que al fin pude hacerlo sonar en mi tocadiscos. Del contacto de la aguja con el vinilo salía un bálsamo esplendoroso, muchas flores, mucho color. Fue el día que descubrí que los clásicos de Ana y Jaime, que casi todas podemos tararear, son apenas la punta de un iceberg dorado que está en mora de ser considerado un clásico del rock y el pop hispanoamericanos. Una mañana de sol es mi andar, un nuevo comenzar, una nueva canción nace en mí sin mirar. Cuando Ana y Jaime debutaron en 1971, tenían 15 y 17 años y tuvieron un éxito arrollador. Y en el país corrían tiempos convulsos. El cuarto gobierno del agonizante Frente Nacional se preparaba para recibir la visita oficial de Salvador Allende, el presidente comunista recién elegido en Chile, mientras respondía con mucha represión y violencia al movimiento sindical que crecía, al movimiento campesino que se organizaba y al movimiento estudiantil que estaba llevando a cabo el paro más grande de su historia. ¿Cómo es que en ese contexto dos adolescentes lanzan un disco que conquistó tanto al público juvenil como a la militancia de izquierda y a la industria discográfica? Las preguntas que pueden hacerse sobre el éxito de Diré a mi gente, el primer álbum de Ana y Jaime editado por Discos 15, empiezan con tan solo examinar la contraportada. Hay una composición tipo fractal de fotografías de dos niños en las que se los ve con la sonrisa y las miradas tiernas a más no poder. Pero encima de esta imagen hay un misterioso texto de presentación que termina con esta sombría sentencia antifascista de Bertolt Brecht. El que ríe no ha recibido todavía la terrible noticia. En el repertorio, además, relucen dos de los títulos más subversivos de la canción política latinoamericana. Con esa apariencia podría pensarse que Diré a mi gente es un disco anecdótico, pero no lo es. Uno de los días felices de mi itinerario tras la estela luminosa de las Sembradoras de Estrellas fue el domingo en el que la mismísima Ana Valencia, desde una soleada Caracas, me contó cómo fue que una chica de 14 años llegó a convertirse en la voz más querida de la canción de protesta colombiana. Pues fíjate, yo nunca pensé ser cantante, eso es lo gracioso. Yo quería ser azafata. Jugábamos al club de clan porque éramos muy chiquiticos y de repente teníamos un vecino que lo llamábamos psicodélico. Pero es que él tenía una radiola que sonaba casi que en todo el barrio. Y aparte eso le llegaba que si discos de Chicago, de Deep Purple, de yo no sé quién, lo último de discos en Estados Unidos le llegaban a él. Y nosotros teníamos como ese referente de toda esa música, ¿sabes? Y él tocaba más o menos la guitarra y Jaime aprendió a tocar una canción. Y entonces un día se puso a tocarla y yo sin querer le hice una tercera voz. Y entonces cada vez que iba un tío, los primos, los vecinos, los amigos, Jaime y yo cantábamos la misma canción. Entonces un amigo de una de mis hermanas dijo, oye, ¿por qué no van a un programa de televisión? Pero si no sabemos sino esta canción, ¿sabes? Fuimos a un programa que tenía Dorita Cadavid, que era de publicidad toro, se llamaba ¿Qué hace la juventud? Y después nos llamaron la semana siguiente y nosotros, ¿y ahora qué vamos a cantar? Empezamos a ensayar otras canciones conocidas y nos fuimos haciendo como famosos. Entonces todas las semanas íbamos, claro, yo era menor de edad y en esa época a las mujeres de 15 años, hasta los 15 años las dejaban ponerse tacones y medias veladas, ¿sabes? Todas esas cosas. Y yo me compré unos zapatos de tacón y los escondía y los sacaba a escondidas y me los ponía cuando salía a la calle.
Después de ahí, nosotros fuimos a un programa que tenía Alvarito Ruiz. En el programa de Dorita éramos los hermanos Valencia. Pero cuando llegamos allí, dice Alvarito, ¿y cómo se van a llamar? Y entonces Jaime dice, bueno, Jaime y Ana. Y Alvarito le dice, no, ¿cómo que Jaime y Ana? Ana y Jaime. No era inexplicable que este par de hermanos tuvieran éxito en cuanto programa de televisión juvenil se presentaran. Su padre era un multiinstrumentista aficionado y su madre cantaba, oriundos ambos del municipio de Herveo, Tolima, región musical de Colombia por antonomasia. Radicada ya la familia en Bogotá, Ana nació un 16 de septiembre de 1956 y con 13 años, además de cantar encantadoramente, con su hermano eran audaces. Pero lo que no calcularon Ana y Jaime Valencia es que al perseguir intrépidos su sueño inocente, empezarían a intervenir uno a uno los astros que lo transformaron en un sueño hermoso y rebelde. Nosotros lo que queríamos era que nos escuchara Alfonso Lizarazo porque tenía como el programa de más éxito de repente en ese momento musical. Y eso, bueno, íbamos a cada rato, salíamos del colegio y nos íbamos a hacerle allí, casi que rogábamos para que nos dejara cantar, hasta que un día Pablo Gallinazo le dijo, bueno, escuchémoslos. Y ahí fue cuando Alfonso nos dejó cantar una canción, pero Alfonso no nos llamaba tanto, nos llamaba de vez en cuando. Y fuimos a cantar a un programa de un canal que se llamaba Teletigre. Y estando en ese programa estaban Norman y Darío. Y Norman y Darío nos dicen, ¿ustedes no quieren venir a unas peñas que se hacen en la Casa de la Cultura, el Teatro La Candelaria? Y ahí era de Santiago García y de Patricia Ariza. Y allí conocimos a Víctor Jara, conocimos a un gentío y conocimos a Nelson Osorio. Éramos muy chirrimplines y nosotros llegábamos y casi que cantábamos de primero porque no nos daban permiso de quedarnos hasta tan tarde. Ricardo bajó a la aldea estrenando amaneceres, silbando canciones frescas sin olvidar sus quehaceres. La aldea ese día nuevo salió al sol muy en silencio y dejó que el aire tibio regara bien los sucesos. Ay, 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 ay. Les voy a contar esta historia que es muy bonita. Leonardo Álvarez hizo un festival que se llamaba El Coco de Oro en San Andrés y nos fuimos a ese festival. Resulta que Nelson nos da una canción que se llama Ricardo Semillas. Nos da la letra y nosotros le pusimos música, quedamos de terceros, perdimos. De segundo quedó Café y Petróleo. Uno de niño memorizaba todo, pues memorizamos esa canción porque nos pareció genial. Y Alfonso ahí decide hacernos un disco. Y ahí grabamos Ricardo Semillas, Café y Petróleo. Y como habíamos estado en la Casa de la Cultura, conocimos muchísima gente y nos dieron canciones de Ali Primera, también de otros señores que sí, a desalambrar. Una de esas era una letra también de Nelson Osorio que se llamaba Diría mi gente. Los textos del poeta calarqueño Nelson Osorio, autor de varias de las canciones más inspiradas de la joven canción política colombiana, cambiaron la historia de Ana y Jaime, sí. Pero la buenaventura fue bidireccional. Si Osorio no los hubiera compartido con el guitarrista imberbe y la cantante de voz sublime, sus textos no habrían alcanzado nunca la belleza y el irresistible encanto pop que lograron gracias a ellos. El éxito que tuvieron estos muchachitos entonando canciones revolucionarias traspasó las fronteras de los recitales dedicados a la canción política. 9 de las 10 canciones de Diría mi gente tuvieron alta rotación en la radio. Fue una sorpresa porque de repente como que sin querer la gente le empezó a gustar las canciones de nosotros, el disco de nosotros y ya, claro, ya la gente nos iba a ver, se llenaban los conciertos de estadios y cosas así. Alfonso un día nos dice que teníamos que ir a cantar a la policía ahí por la 7ª. O sea, Alfonso dice, bueno, ya saben, ahí no vayan a cantar ni Ricardo Semillas, ni Dispersos, ni esas cosas, no las vayan a cantar. Solamente canten las cancioncitas que cantan de amor. Bueno, pues empezamos a cantar y de repente, bueno, ya nos despedimos y se paró un general, no sé qué. No, ya va, ¿qué pasó aquí? Nosotros vinimos a oír, yo quiero mi Ricardo Semillas, quiero mi Café y Petróleo, quiero, así. Y ahí las cantamos y los policías y todos emocionadísimos. Entonces uno dice, a la gente le gusta algo porque le gusta, no por una razón ideológica. Y era una canción que hubieran podido prohibir en la radio y nunca lo hicieron. A nosotros nunca nos prohibieron una canción en la radio. La popularidad de Ana y Jaime es el fruto más jugoso y controvertido del maridaje entre la vanguardia política y la vanguardia rockera nacionales. Pues reunidos los hermanos Valencia y Nelson Osorio, el cóctel fue completado con algo que solo podía aportar Estudio 15, el sonido refinado y eléctrico del rock nacional.
Los arreglos del incansable Harold Orozco y una banda soporte que reunió a varios de los músicos que participaron en el legendario Festival de Ancón, el multitudinario evento rockero que se celebró a las afueras de Medellín entre el 18 y el 20 de junio de ese mismo año, terminaron de darle su forma moderna a la canción de protesta colombiana. No es exagerado decir que fue gracias al rock que en todas las radios de Colombia sonó durante meses la canción que consagra como semilla a un campesino anónimo que es asesinado por organizar a sus compañeros para reclamar la propiedad sobre la tierra. O esa otra que exhorta a la unión de las luchas armadas en el continente a la luz del ejemplo de Camilo Torres, el cura guerrillero muerto en combate apenas unos años atrás. Pero la relación entre Ana y Jaime y los músicos de las agrupaciones del rock, si se quiere más duro, excedió rápido las paredes del estudio. Esto ocurrió gracias en parte al primer encuentro nacional de música joven El Pedregal, llevado a cabo en octubre de 1972 en Jumbo, en el Valle. Y quiero detenerme en esto porque he notado que se suele desdeñar esta relación de los músicos de la entraña rockera con los sonidos más pop o más pastoriles, por considerarla episódica y meramente profesional. Mejor dicho, se piensa que los duros de los primeros años del rock en Colombia tenían que trabajar y solo por eso terminaron tocando con artistas asociadas a una sonoridad más suave, más pop, más ligera, más comercial, más adolescente, en fin, los eufemismos que usan para no decir lo que en verdad quieren decir, una sonoridad más femenina. Pero eso se llama proyección. Los hombres solo se pueden imaginar que un baterista rudo como Sardino Acevedo o un guitarrista tremendo como Chucho Merchán tocaban por obligación con Ana Valencia, porque si ellos fueran músicos de rock, solo tocarían obligados con una chica de 15 años que se roba el show con sus agudos imposibles enredados en una canción pop. Pero menos mal existe un remedio buenísimo para la proyección. Preguntar y escuchar. Todos esos grupos de rock, nosotros siempre estábamos juntos y viajábamos mucho juntos y claro, uno participaba, ¿sabes? Uno se sentía el más rockero además. Yo canté mucho tiempo, algunas veces con Malanga, con Chucho Merchán, y entonces empezamos a inventar, armar un grupo para irnos de gira. Éramos Alejito Restrepo, Chucho Merchán, Marcianito, Guillermo Guzmán, Eduardo Acevedo, Alvarito Galvis. Era genial, se llamaba Amapola. Entonces primero tocaba Chucho con Alejo, tocaban, cantaban, tocábamos acústico primero y después tocábamos puro rock. Coca-Cola nos llenaba, nos forraba las ciudades de afiches y nos daba canasticas de Coca-Cola para que vendiéramos y nosotros nos quedábamos prácticamente con eso, pagábamos teatro, el hotel y el resto nos lo gastábamos todo. Lo que nos ganábamos nos lo gastábamos. Eso no quedaba para nadie, pero fuimos tan felices en esos conciertos. Yo me acuerdo que en el Teatro de Manizales tuvimos que hacer 2 funciones porque se quedó tanta gente afuera que hicimos 2 funciones. O sea, era bien bonito, la verdad. Se llamaba Amapola. En estas andanzas que Ana recuerda con tanto cariño, los hermanos Valencia fueron creciendo. En su segundo disco, Este Viento, editado también por Discos 15 en 1972 y grabado parcialmente en Venezuela, se los ve en la portada como un par de adolescentes serios y sofisticados. Ana tiene el pelo suelto y lacio hasta la cintura, un pantalón de una bota campana amplísima y una blusa morada debajo de un abrigo peludo color mostaza. Y del mismo modo evolucionaba su sonido. Este viento, amor, que conmigo en la montaña está, que contigo en la batalla está, silbando siempre esta nueva canción. Este Viento, la canción que da nombre al disco, es de mis favoritas del rock colombiano y de mis favoritas de toda la música colombiana y de mis favoritas en el mundo entero. Es una de las piezas más logradas del diálogo entre el rock y la música andina colombiana, pues va y viene entre el ritmo característico del pop y la cadencia compasada del bambuco.
Es conocida la anécdota de Jaime Valencia en la que cuenta que ese sonido lo bautizaron Norman y Darío como Guavineimus. Pues bien, yo digo que esta es, sin duda, la deriva heavy del Guavineimus. Esos versos de Osorio y la música de Ana y Jaime y ese arreglo progresivo y desacomplejado de Armando Velázquez y la voz de Ana poniendo con frescura los agudos donde no llega nadie. Es un temazo. No sé por qué no es puesta como un ejemplo mayúsculo del rock colombiano experimental de principios de los 70. ¿Será porque su letra es política? ¿Será porque la hace brillar una mujer? ¿Quién sabe? De pronto es por otra cosa, no sé. Dejándome impulsar por este viento, amor, que es la música más libre bajo el sol, voy llegando a los terrenos inexplorados del siguiente tramo de la obra de Ana y Jaime, el iceberg que permanece enterrado porque encima de él hay un yacimiento inagotable de café y petróleo. Estrella del viento largo, saliendo y entrando al campo, a fábricas sin miseria, también saliendo y entrando. Son 2 los discos de Ana y Jaime que cargan con el lastre de no haber tenido éxito comercial y que por lo mismo permanecen ocultos tras la inmensa sombra de sus clásicos más populares. Sueños y Soñares de 1973 y Un Nuevo Comenzar de 1974. Fueron editados por Famoso, pues un desencuentro con Lizarazo derivó en que abandonaran Discos 15. Yo no sé qué fue lo que pasó allí realmente. La verdad que yo soy un poco desmemoriada y tampoco le daba como mucha importancia a cosas, pero creo que Alfonso nos vendió a Codismo. A ver, yo lo que sí recuerdo, que creo que la única canción que realmente nosotros llevamos fue Estaciones en el Sol. Entonces íbamos y nos aprendíamos la canción ahí y la grabábamos y ya. Ellos ya tenían los arreglos, tenían todo y nosotros sencillamente montábamos las voces. Tal vez porque las canciones que vienen de sus primeros discos son las que les granjearon el cariño inmediato de la gente, o porque el ambiente creativo era muy distinto, la memoria de Ana no ubica en un lugar especial este par de discos. Lo cierto es que a pesar de que se empieza a escuchar un dueto maduro, con mayor experiencia en las armonías vocales, Sueños y Soñares, bajo la dirección artística de Humberto Moreno y arreglos de Armando Velázquez, se vendió poco. Y las razones pueden ser varias, pero es evidente que hubo una promoción deficiente. La elección de los sencillos pasó por alto una regla infalible, que Ana y Jaime brillaban y gustaban con las canciones escritas por Nelson Osorio. Esta etapa de música maravillosa y fracaso comercial continuó y terminó con el álbum titulado, paradójicamente, Un Nuevo Comenzar. Aunque sí hay algo de nuevo comienzo en este álbum. En relación a todos los anteriores es el que tiene menos canciones políticas. Una solita resplandece en el lado B. Y la firma, por supuesto, Nelson Osorio, cuyo otro aporte al álbum demuestra, de hecho, su carácter inusitado. Un Nuevo Comenzar contiene la única canción de amor romántica escrita por el poeta militante grabada por Ana y Jaime. Se llama Si mal no recuerdo. Y, para sorpresa de nadie, es un temazo. Tu imagen se ha ido muriendo en mi vida sin tu vida. Tu recuerdo ya no lo recuerdo, ni de día ni en silencio. Contando con algunos de los cómplices rockeros de grabaciones anteriores y con los arreglos del argentino Enrique Fernández y de Orlando Betancourt, integrante de Banda Nueva, quizás la belleza de este disco radique en que el contenido de estas canciones le calzaba mejor interpretativamente a Ana y Jaime. El amor romántico, la libertad, el entusiasmo por los comienzos, la contemplación ensoñada de la naturaleza son temas que brillan preciosamente en las voces de este par de hermanos, que aunque le pusieron voz a la canción de protesta más hermosa de Colombia y simpatizaban con algunas reivindicaciones de la izquierda, no tenían, digamos, un vínculo personal con el contenido político de sus canciones.
Yo nunca he pertenecido realmente a ningún partido de verdad político. A mí la política realmente nunca me ha gustado. O sea, si soy sincera, no me gusta la política. Nosotros siempre lo que cantábamos eran denuncias. Uno denunciaba cosas que pasaban, pero eso no te hace partícipe de un partido político. Ahora, hay gente que te agarra para eso. No está mal tampoco. O sea, la gente se aferra a algo porque lo necesita, pero tampoco me siento mal de cantar esas canciones ni nada, porque siguen pasando muchas cosas que uno puede seguir denunciando. Se llamaba protesta porque era como protestar en contra de algo que estaba pasando que uno no estaba de acuerdo. Y bueno, y Nelson Osorio tenía cosas bellísimas. Por ejemplo, el sur de Bogotá, lluvia dura, masticando bien el hombre. Esa canción es preciosa. Y uno dice, lastimosamente, eso no ha cambiado. No importa quién se suba, eso no ha cambiado. Entonces, me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar y todo. Pero es verdad, eso no ha cambiado para nada. Uno sigue viendo a los campesinos pasar necesidades. Uno sigue viendo muchas cosas. Azul está el cielo, girasol. Más inclinado hacia una lírica juvenil optimista de corte existencial y sensual, Un Nuevo Comenzar es un disco poblado de canciones luminosas. Aparte de incluir varios temas de autoría de Ana y Jaime, algo que no había sucedido en otros trabajos, trae el producto de una nueva colaboración afortunada. Girasol y Dulce Mujer de Tierra provienen de la pluma de Humberto Monroy. Las canciones de quien fuera el alma de la agrupación Génesis también fueron tocadas por la gracia de Ana y Jaime y viven nuevas para siempre en la dulce mixtura de sus voces. Girasol, se escucha en el valle tu nombre, girasol. Y aunque la canción política tiene menos presencia, la que la representa en este disco vale por 10. Se llama El Trovador y debería, con todas las de Nelson Osorio Marín, ingresar de una vez por todas en el libro de la canción social latinoamericana. ¿Qué más da que Ana y Jaime no fueran propiamente militantes? Hay una tonada de la nueva trova cubana que dice que de nada le sirve la virtud a la canción si no tiene un canto hermoso. El de Ana Valencia fue el canto hermoso de la canción de protesta nuestra. Vengo a decirle al que canta versos de adorno al patrón, que su cantar es maleza y que su voz es traición. Hace un tiempo compré un libro sobre la canción de protesta en América Latina, editado en Argentina. Es una especie de estudio organizado por países. Y Colombia no aparece por ninguna parte. Omisiones en todo lado. Nuestra canción de protesta será poquita y será peculiar, pero es honrada. Y mi discoteca, como lo haría la de cualquiera, se enriqueció el día que entraron en ella las canciones fraguadas por Nelson Osorio y Ana y Jaime Valencia. El verso es libre, con el pueblo está, en las batallas que librando va, batallas que librando va, batallas que ganando va, la, 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 la. Pero el carácter menos político del cuarto disco de Ana y Jaime no tuvo que ver solamente con decisiones artísticas. Para 1974, la luna de miel entre la industria discográfica y la canción política había llegado a su fin. El CNCP ya ni existía. Ese presidente chileno que había visitado el país ante una gran expectación de la izquierda había sido asesinado ante los ojos del continente y la militancia de izquierda se dispersaba. En parte para superar el guayabo del fracaso comercial, en los estertores de la década del 70, Ana y Jaime se reencontraron con Alfonso Lizarazo para grabar el último disco de su época dorada. Y aunque retomaron con éxito la fórmula de 6 años atrás, es un álbum en el que aparecen también las señales inequívocas del paso del tiempo. Bajes del río a traerte flores y a traerte peces. Titulado escuetamente Ana y Jaime, apostó de nuevo por un puñado de canciones políticas, pero esta vez no circularon en la radio las más rebeldes, sino, digamos, las más inofensivas, como Ni Chicha ni Limonada de Víctor Jara y la humorística Mi País de Pablos Gallinazo.
La escalofriante Ni flores ni peces, firmada por el gallinazo menos cómico y más beligerante, no se instaló en la memoria del pueblo colombiano, como ha sido olvidada también una tiernísima canción de amor que aparece en este álbum y que escribió Jaime Valencia con uno de sus compañeros de la Facultad de Publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Pues no solo el clima político y social había cambiado. Los hermanos Valencia, por su parte, ya no eran unos adolescentes soñadores, sino unos jóvenes que empezaban a vivir su vida adulta y a tomar decisiones. La verdad es que sí me cansé un poco frustrada. Un poco no, un poco bastante. Hubo muchas veces que nosotros tuvimos que pagar el hotel porque ni siquiera nos pagaban el hotel. Había muchos empresarios muy tramposos. Sabes que me cansé de cantar gratis. Entonces dije, bueno, no se pierde nada, no me pierdo nada si me voy. Y eso fue lo que hice. Y Jaime al comienzo pues no le gustó, pero igual yo dije, tú tienes talento para estar tú solo y para hacer tus comerciales y para hacer todo lo que tú quieras. Y Jaime se quedó haciendo pues muchísimas cosas. Yo me vine en el año 77 para acá, para Venezuela. Trabajé con un grupo de humor que se llama El Medioevo. Estuvimos trabajando por más de 35 años. Con mi primer pago de regalías me compré un carrito. Y en Colombia yo nunca me pude comprar nada con las regalías. Traje el revólver y la carabina con esta canción para que veas que si no hay comida de alguna manera la consigo yo. El álbum editado por Ana y Jaime en 1977 fue el último fruto de la canción de protesta juvenil en Colombia. En 1978, un nuevo gobierno nacional pondría rápidamente sus políticas a tono con la represión que se tomaba el continente. De sur a norte, al menos 5 dictaduras militares y anticomunistas sembraban el terror en Sudamérica. Y sobre la canción de protesta recayó un estigma que la fue marginando. Y al rock and roll no le fue mucho mejor. El arcoíris rock and rollero y juvenil que propició el embate contracultural a finales de los 60 fue perdiendo sus colores y su brillo, y la promesa de su tesoro se diluyó en el gris. Pero así como la canción social existía antes del arribo de la canción de protesta, siguió existiendo después, como lo demuestra esta joya que atravesó los 70 escondida en medio del disco de debut de quien sería luego una estrella del género en el que se estacionó, a finales de esa década, la aventura de la música juvenil colombiana, la balada. Me acuerdo de que encontré el vinilo en cuyos surcos reposa Negro Negro porque la portada llamó de inmediato mi atención. Una artista vestida con un enterizo negro y una bandana muy hippie en la cabeza se apoya en una silla de madera y tiene la mirada perdida en el horizonte. La acompaña una firma que es a la vez el título del disco, Isadora. Yo no te inventaré una historia blanca. Pero a Isadora, nombre artístico de María Teresa Villegas Garcés, se le recuerda como una de las grandes cantantes de canción romántica. De no haber encontrado este disco de portada intrigante, quizás no me habría enterado de que su álbum de debut, lanzado en 1973, navega entre esas aguas y las de la canción social colombiana. Formada en estudios musicales en la Universidad del Valle, en Cali, Isadora integró un colectivo creativo con otros estudiantes autodenominado El Grupo, del que también hicieron parte el poeta Pedro Chang, el compositor Fernando Parra y el gestor Alfonso Prieto, con quienes echó a andar su vida artística. Y aunque en sus trabajos venideros el contenido social desapareció para siempre, su primer disco no solo presenta algunas postales de la vida cotidiana de las urbes colombianas de los primeros años 70, sino que cierra con una canción en la que no se sabe qué es más atractivo, si la psicodelia rockera, el soul bailable latino o esa letra poética de crítica racial firmada por Pedro Chang, que hoy por hoy haría las delicias de los estudios de coloniales. Pero esta canción no es solo una gema perdida de la canción social colombiana con alma rockera.
También es una señal que indica otro de los senderos que tomó la música juvenil en los 70. Al tiempo que la canción de protesta fue amainando a la fuerza, la música funk y disco asomaron su cabecita entre las poderosas olas de un mar de balada romántica para extender su sensual invitación al baile y al desenfreno. En el próximo episodio de Sembradoras de Estrellas me voy para esa fiesta. Sembradoras de Estrellas es un podcast original derivado del libro Una idea descabellada y fue proyecto ganador en 2024 de la beca de creación y producción de contenidos audiovisuales, sonoros, editoriales o digitales del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con el apoyo de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos. Dirección, producción y guión, Ana María Amaya. Investigación, Café y Simpatía, Humberto Pérez y Luis Daniel Vega. Grabación, montaje y diseño sonoro, Andrés Santiago Lozano. Arte y concepto gráfico, Andrés Wolf. Leonora Parra Moreno es un personaje de ficción interpretado por Ana María Amaya. La voz de Eliana fue interpretada por Milena Patiño Niño y la de Angelita por Ann Spanger. Este episodio contó con los testimonios de Yolanda Pérez y Ana Valencia. El testimonio de Eliana es cortesía de Pilar Hong y su programa de entrevistas Generación R. Agradecimientos especiales a Pilar Hong y a Jaime Valencia, a Óscar Bermúdez y a Ani Lorena Buitrago de la DACMI por el apoyo para la creación y divulgación de esta serie de podcast, a Denis Murcia de Codiscos y Camila Echeverry de Discos Fuentes por la gestión de licencias, y a Jaime Andrés Monsalve y Laura Murillo por la alianza mediática con Radio Nacional de Colombia. Canciones en orden de aparición: La Estrella, Ana y Jaime, Sueños y Soñares, Codiscos, Ayer me echaron del pueblo, Eliana, Romántica y Rebelde, Sonolux, Este Viento, Ana y Jaime, Este Viento, Discos 15, Si pudiera sembrar estrellas, Vicky, Discos Orbe, A la Mina, Leonor González, Cantos de mi tierra y de mi raza, Sonolux, La Joricamba, La Columna de Fuego, La Joricamba, Cristal 5 cuartos, Polydor, Nunca apuntes a este lado, Eliana, Semillas y canciones que caminan, Sonolux, ¿Cuál de las dos es la mujer? Eliana, La Internacional Nadaísta, Philips, La Rosa Negra, Eliana, La Bohemia, Sonolux, Canción para los hippies que se van, y Te digo hermano, Eliana, Te digo hermano, Sonolux, Semillas que caminan, Eliana, Semillas y canciones que caminan, Sonolux, La Jugada Mundial, ¿Qué más quieren los señores? Y Las cosas que yo canto, Eliana, Píntela como quiera, Codiscos, El paraíso está en la tierra, Angelita, El paraíso está en la tierra, Discos Philips, Café y Petróleo y Diré a mi gente, Ana y Jaime, Diré a mi gente, Discos 15, Un nuevo comenzar, Ana y Jaime, Un nuevo comenzar, Codiscos, Jerusalén, Ricardo Semillas y Dispersos, Ana y Jaime, Diré a mi gente, Discos 15, Este Viento, Ana y Jaime, Este Viento, Discos 15, Si mal no recuerdo, Girasol y El Trovador, Ana y Jaime, Un nuevo comenzar, Codiscos, Ni flores ni peces, Ana y Jaime, Discos Orbe, Negro Negro, Isadora, RCA Víctor. Uso autorizado en el marco de las limitaciones y excepciones al derecho de autor. Artículo 31, Ley 23 de 1982. Sembradoras de Estrellas, las primeras voces de la música juvenil en Colombia, es un documental sonoro hecho por seres humanos y fue ideado y escrito sin mediación alguna de inteligencias artificiales.